En el año 83, a finales del 83, una nueva generación de cuadros, empezamos los procesos de recuperación, de la movilización, de la toma de la calle, y empezamos nuevamente a movilizar. En el año 84 prácticamente el movimiento sindical vuelve a celebrar el 1 de mayo en las calles, ya con una presencia social muy fuerte, y desde el año 84 hasta el año 89 el movimiento sindical prácticamente se recompone con una nueva dirigencia sindical, con una nueva forma de estructuración. Ya aquellos sindicatos que habían sido fuertes ya no existían, habían sido prácticamente desarticulados y aniquilados en ese periodo de exterminio, y eso al final nos permitió que el movimiento sindical pudiera llevar adelante un nuevo proceso de crecimiento. Y entre el 84 y el 89 el movimiento sindical recupera las calles, recupera las negociaciones colectivas, recupera su presencia, se legitima frente a la sociedad, recupera la agenda pública, la agenda política, la agenda reivindicativa, pone en el centro como bandera de solución el diálogo y la negociación al conflicto como punto central de la agenda de los trabajadores. Y ese tema es importante porque ya el movimiento sindical, aliado con otros sectores de expresión popular, campesinos, los comités de madres de presos políticos y desaparecidos, los comités de derechos humanos, ya juegan un papel muy importante en la reivindicación social. Todo este esfuerzo de crecimiento organizativo, de recuperación de las estructuras, termina con el inicio del proceso de negociación que se da en 1990, después de una ofensiva militar del año 89 y del asesinato de los sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre del año 89. Prácticamente el régimen no le queda espacio para no aceptar la solución política al conflicto del país. Durante los años 90 y 91 el movimiento sindical se mantiene movilizado junto con las otras expresiones sociales, ha hecho un trabajo de alianzas con los otros sectores que estuvieron respaldando al gobierno demócrata cristiano que había surgido de elecciones de guerra en el año 84-89. La derecha toma el gobierno en el año 89 y se compromete a solucionar la guerra por la vía del diálogo, y todo eso contribuye para que en el año 90 se abra prácticamente el proceso de negociación a la guerra en el país. Una vez se inicia el proceso de negociación, el movimiento sindical mantiene su agenda de reivindicación, mantiene los temas de inclusión de los problemas económicos y sociales, el aseguramiento de la transformación democrática de las instituciones del país, y presiona para que se incorporen además los temas para que se pueda desarrollar la vida de los trabajadores en una situación de progreso. ¿Qué uno puede concluir al final del periodo? Se negocia el proceso de paz. En ese proceso de negociación, las fuerzas del FMLN hicieron un proceso de consulta, de información y de interacción permanente con las diferentes fuerzas sociales, incluidos los sindicatos. El FMLN convocaba a los sindicatos y a todos los sectores, empresarios, intelectuales, académicos, rectores de universidad, los convocaba a reuniones para informarles cuál iba a ser la agenda, para informarles previo a la reunión con el gobierno y para informarles posterior a las reuniones con las comisiones del gobierno. ¿Qué implicaba eso? El FMLN recogía información, recogía insumos para el proceso de negociación propiamente, pero además el FMLN se acercaba a los sectores, iba desmitificando aquella situación de los guerrilleros perdidos en la montaña. En todo esto el movimiento sindical fue clave porque fue el factor de integración, de acercamiento y, si se quiere, de cohesión de la agenda popular, que permitió que la negociación al final terminara con el acuerdo de paz que paró la guerra y abrió una fase para la lucha por la democracia y los cambios en la estructura económica y social del país.